Me llamo Javier Sánchez. Tengo 36 años y, aunque me empeñe en decir que soy escritor, a veces siento que solo soy un náufrago en un piso de 50 metros cuadrados. Vivimos en uno de esos pueblos olvidados de la llamada España vaciada, un rincón de la meseta donde el viento silba entre las casas de adobe y el silencio es tan vasto como el horizonte. Llamarme escritor me suena hoy más pretencioso que nunca. La realidad es que soy un hombre flaco, con la espalda encorvada por las horas frente a un portátil cuya batería hace tiempo que murió, puliendo frases con la fe ciega y algo absurda de que algún editor decida, por fin, rescatar mi obra del olvido. Llevo más de una década acumulando rechazos. Tengo cajones, tanto físicos como digitales, abarrotados de manuscritos que nadie leerá. En el pueblo, algunos vecinos me miran con esa mezcla de lástima y condescendencia y me llaman el autor por descubrir, pero cuando cierro la puerta de casa, solo soy un soñador asfixiado por el recibo de la luz, el alquiler atrasado y el eco constante del llanto de mis hijos. Tengo 3 razones para no rendirme, aunque a veces me falte el aire. Elena tiene 8 años, tiene el pelo castaño siempre algo alborotado y unos ojos que brillan con esa ilusión que yo ya he perdido. Luego está Hugo, de 5 años, con su sonrisa pícara y esas manos diminutas que siempre buscan el dobladillo de mi camiseta como si fuera su único ancla. Y el pequeño Mateo, de 3 años, que es pura risa y una demanda constante de mimos. Ellos son mi universo, pero también son una carga emocional y económica que jamás imaginé que tendría que soportar en absoluta soledad. Clara, su madre, se marchó hace ya 2 años. Sus últimas palabras todavía me queman. Dijo que yo era demasiado pobre, que no sabía mantener a una familia y que mi fracaso como escritor la estaba hundiendo a ella también. Recuerdo con una claridad dolorosa aquella tarde de domingo. La vi hacer las maletas mientras yo sostenía a Mateo, que apenas daba sus primeros pasos. No la culpo del todo, o al menos eso intento decirme para no volverme loco. Quizás solo buscaba una vida más luminosa, lejos de las facturas sin pagar y de este frío que se cuela por las rendijas de las ventanas. Pero nada borra el trauma de aquella noche de invierno, cuando me quedé solo en el portal, con Elena tirándome de la manga preguntando cuándo volvía mamá y Hugo llorando sin entender por qué la maleta de su madre ya no estaba en el armario. Desde entonces, mi vida es un ejercicio de malabarismos. Soy padre, madre, cocinero de menús de supervivencia y redactor de contenidos para cualquier portal de internet que pague a céntimo la palabra. Nuestro piso, con sus paredes amarillentas por la humedad y sus 2 habitaciones escasas, es nuestro refugio de guerra. Cada mañana me levanto antes de que el sol asome por el páramo. Preparo un café rápido, tuesto un par de rebanadas de pan de molde y despierto a la tropa. Los visto a contrarreloj y salimos pitando para dejarlos en la guardería y en el colegio público del pueblo. Cuando vuelvo al silencio del piso, abro el portátil. Sé que la literatura no pone un plato de lentejas en la mesa, así que me convierto en un copiúriter a sueldo. Escribo anuncios sobre seguros de coche, edito textos de blogs de estilo de vida e incluso traduzco informes médicos con la ayuda de diccionarios técnicos. De día, alquilo mi pluma al mejor postor. De noche, intento ser el autor que siempre soñé. Y entre medias, el caos de la crianza. Coser el chándal de Hugo, consolar a Elena cuando se siente sola y leerles el mismo cuento cada noche para que el mundo parezca un lugar seguro antes de dormir. Mi familia de origen es otra herida abierta. Mis padres viven en su burbuja de la Costa del Sol, en un ático frente al Mediterráneo donde la luz lo inunda todo a través de grandes ventanales. Llaman por Navidad o en algún cumpleaños, más por compromiso que por afecto, para recordarme que debería haber estudiado ingeniería o ADE. No han pisado este pueblo desde que Clara se fue. Siempre que les pido ayuda, siempre que insinúo si podrían quedarse con los nietos un puente, surge la misma retahíla de excusas. Un crucero por las islas, un torneo de golf en Marbella o una cena ineludible. Para ellos, solo soy el hijo que no supo ganar dinero, un fracasado que se aferra a un hilo de esperanza que ellos cortaron hace tiempo.
pero mientras miro a mis 3 hijos dormir, sé que ese hilo es lo único que nos mantiene a flote. Cada vez que miro a mis 3 hijos dormir profundamente en esas literas que chirrían al menor movimiento, siento un nudo en el pecho que apenas me deja tragar. A veces, el silencio de la noche se vuelve un juez implacable y me torturo pensando. Si pudiera darles más. Sueño con una casa con jardín donde no huela a humedad, con cenas que no dependan de las ofertas de última hora del súper y con esos viajes a parques temáticos que ellos solo conocen por los anuncios de la tele. Pero la realidad es una rueda de hámster. Seguir adelante, minuto a minuto, tachando horas en el calendario mientras intento que mis abrazos nocturnos les sirvan de escudo contra la precariedad. Sé que vivo al límite del agotamiento total, en esa cuerda floja donde un simple imprevisto puede mandarlo todo al traste. Hay noches en las que, tras cerrar sus puertas y quedarme a solas con la luz azul de la pantalla, las lágrimas caen sin permiso. No lloro por la ficción que intento crear, sino por la abrumadora sensación de impotencia al ver que, por mucho que me deje la piel, nunca parezco ser lo suficientemente bueno, ni ganar lo suficiente para que dejen de ser los niños de los zapatos gastados. Pero siempre acabo secándome los ojos con la manga de la sudadera. No puedo permitirme el lujo de quebrarme frente a ellos. Elena, Hugo y Mateo necesitan creer que su padre es una roca, aunque por dentro sea pura arena. Sin embargo, el destino no entiende de treguas y decidió ponernos a prueba una mañana gélida de enero. Elena se despertó con una tos ronca y violenta que parecía rasgarle el pecho. Al principio, intenté convencerme de que sería el típico virus estacional que circula por el colegio. Pero al mediodía, la situación se torció. Elena ardía en fiebre, sus labios estaban blanquecinos y agrietados, y tenía una palidez cerúlea que me heló la sangre. Estaba acurrucada, hecha un ovillo, mirándome con unos ojos tan cansados que parecían haber envejecido 10 años en una mañana. El pánico, ese frío que te recorre la espalda, se apoderó de mí. Llamé a su pediatra del centro de salud, pero al describir los síntomas, su respuesta fue tajante. Javier, no esperes. Llévala a urgencias del hospital ahora mismo. Preparé una mochila a contrarreloj. Una muda, una botella de agua y el frasco de apiretal. Hugo y Mateo, asustados por mi nerviosismo, se agarraban a mis piernas como náufragos. ¿Qué le pasa a Elena, papá? Se va a morir. Se me rompió el alma al no tener respuesta. Solo pude ordenarles que se pusieran los abrigos mientras cargaba a Elena en brazos y salíamos hacia el coche viejo, que tardó una eternidad en arrancar. El hospital comarcal está a apenas 10 minutos, pero aquel trayecto fue un túnel infinito. Conducía con la tensión grabada en los hombros mientras con la mano derecha apretaba la manita fría de mi hija. Por el retrovisor, veía a los pequeños en sus sillas, en un silencio sepulcral, con los ojos muy abiertos por el desconcierto. Todo va a salir bien, cariño, ya casi llegamos, susurraba yo, aunque en realidad esas palabras eran el último clavo al que yo mismo intentaba agarrarme. Al llegar, el triaje fue rápido. Al ver el estado de Elena, los médicos se la llevaron hacia el área de observación pediátrica casi de inmediato. Me quedé en la sala de espera, estrujando las manos de Hugo y Mateo, con el pulso desbocado. Una enfermera se acercó para pedirme el historial y yo balbuceé datos, fechas y alergias, sintiendo que el oxígeno no llegaba a mis pulmones. Tras 2 horas que parecieron siglos, el médico salió con un semblante de una gravedad insoportable. Me explicó que Elena presentaba una anemia severa y unos niveles de plaquetas alarmantes. Sospechaban de un trastorno hematológico grave. Mencionó la palabra leucemia y el mundo se detuvo. Cáncer. Esa palabra retumbó en mi cabeza como un mazazo en mitad de la noche. Con los dedos temblorosos, marqué el número de Clara. Elena está ingresada. Es grave, dicen que puede ser leucemia. Necesito que vengas, no puedo gestionar a los niños y estar con ella a la vez, le supliqué, tragándome el orgullo. Su respuesta fue un dardo de hielo.
Javier, ya sabes que estoy en otra etapa. No puedo dejar mi trabajo y mi vida aquí para volver a ese pueblo. Tendrás que apañártelas tú solo, como siempre. El pitido de la llamada cortada fue como el sonido de una sentencia. Desesperado, llamé a mis padres a la Costa del Sol. Esperaba que, ante la gravedad, el instinto de abuelos venciera a su egoísmo. Pero su respuesta fue más de lo mismo. Estaban a mitad de un viaje por Europa y no pensaban interrumpirlo por lo que ellos llamaban un susto que seguro se pasa en unos días. Me quedé allí, en mitad del pasillo aséptico del hospital, agarrándome la cabeza para no desmoronarme. Elena estaba en una cama rodeada de máquinas, y Hugo y Mateo seguían pegados a mis rodillas, esperando que yo hiciera algo. Estaba solo. No tenía a nadie en el mundo, salvo a 3 niños que dependían de un hombre que sentía que se estaba hundiendo. Llevé a Hugo y Mateo a una pequeña sala de espera anexa a la zona de oncología pediátrica. Allí, entre un par de cuentos deshojados y unos juguetes de plástico que habían visto tiempos mejores, intenté que el tiempo no les pesara tanto. Me desplomé en una de esas sillas de plástico rígido, de un azul aséptico, con el portátil sobre las rodillas. Tenía que terminar un encargo sobre tendencias en decoración de exteriores para una web inmobiliaria. Necesitaba ese pago para que la cuenta no se quedara en números rojos antes de que acabara la semana. Pero las palabras se emborronaban. Mi mente era un nudo de cables sueltos. Cada vez que una enfermera salía del box de Elena con el rostro inexpresivo, sentía que el corazón se me detenía un instante, como si el monitor de mi propia vida dependiera de sus pasos. Esa tarde, Elena abrió los ojos. Me miró con una fragilidad que me desgarró por dentro. Papá, estoy muy cansada, me pesan mucho las manos, susurró con un hilo de voz. Me senté al borde de la cama, le tomé su mano pequeña, ahora sembrada de vías y esparadrapo, y traté de que mi voz no temblara. Lo sé, amor mío. Lo estás haciendo de maravilla. Eres una campeona y papá no se va a mover de aquí. Hugo y Mateo se acercaron con sigilo, como si tuvieran miedo de romper el aire, y acabaron vencidos por el sueño en las sillas de la habitación. Les eché mi chaqueta por encima, intentando protegerlos del frío aire acondicionado del hospital, y me quedé allí, velando el sueño de los 3. Esa noche no pegué ojo. Me dediqué a descifrar las luces de los monitores y el zumbido rítmico de la bomba de infusión, sintiendo cómo la soledad se me filtraba en los huesos como una humedad persistente. Al amanecer, el hematólogo confirmó mis peores miedos. Elena necesitaba un ingreso prolongado. El tratamiento iba a ser agresivo y las pruebas constantes. Se me vino el mundo encima. ¿Cómo iba a gestionar aquello? No podía dejar a Hugo y Mateo solos en el piso del pueblo, a kilómetros de distancia, ni podía dejar a Elena sola en aquel entorno hostil de batas blancas. Tras mucho insistir y casi suplicar a la trabajadora social y al equipo de enfermería, invocando mi situación de padre soltero sin red de apoyo, lograron hacernos un hueco. Los 4, bueno, los 3 que aún seguíamos en pie, nos hacinamos en aquella habitación bañada por la luz cruda de los fluorescentes. Nuestra dieta se redujo a la supervivencia. Bocadillos de tortilla fría del bar del hospital, zumos de brick de la máquina expendedora y cafés aguados que sabían a cartón. Hugo y Mateo, con esa capacidad de adaptación casi cruel de los niños, jugaban con sus cochecitos por el suelo de linóleo mientras yo alternaba los cuidados de Elena con la vigilancia de los pequeños. Tenía el terror constante de que alguno se cayera o molestara en el pasillo. Esos días se estiraron como chicle, convirtiéndose en una masa informe de cansancio y desinfección. Estaba al límite, pero el motor de la necesidad no me permitía parar. Cada mañana, el cuerpo me gritaba por las horas dormido en una postura imposible en la silla. Me levantaba antes de que pasaran a tomar las constantes, despertaba a Hugo y Mateo, les lavaba la cara en el pequeño baño de la habitación y los llevaba corriendo al colegio público más cercano al hospital, donde logré escolarizarlos de emergencia. En cuanto la verja del cole se cerraba tras ellos,
volvía volando al hospital. Elena seguía allí, pálida, con los labios cortados por la medicación. Le apretaba la mano y le susurraba historias de bosques mágicos donde no existían las agujas. Durante las mañanas, hacía malabares imposibles. Con una mano sostenía el bote de agua para Elena y con la otra tecleaba artículos de mierda para llegar a fin de mes. Al mediodía, un sándwich rápido en la cafetería mientras revisaba el correo y otra vez a por los niños. El viejo coche ya se sabía el camino de memoria. Hugo y Mateo se subían contándome cosas del recreo, pero sus ojos buscaban siempre la respuesta a la misma pregunta silenciosa sobre su hermana. Por las noches, la habitación de hospital se convertía en nuestro salón. Hugo le contaba a Elena los goles que había metido y Mateo llenaba folios de garabatos. Yo aprovechaba esos momentos de relativa calma para terminar mis encargos de redactor, con el alma vacía y la espalda destrozada. Día tras día, el ciclo me asfixiaba. Hubo noches en las que el agotamiento me vencía y me quedaba frito sobre el teclado, despertándome de golpe con el llanto de Mateo. Papá, ¿dónde estás? Tengo miedo. En esos instantes de oscuridad total, miraba a mis dos hijos pequeños durmiendo abrazados en un sillón orejero y luego apretaba la mano de Elena. Tengo que seguir, me repetía como un mantra. Tengo que ser el puente que los cruce al otro lado de esta tormenta. Los días en el hospital se arrastraban con una lentitud de pesadilla. Hugo y Mateo, con esa resiliencia casi antinatural que tienen los niños, terminaron por mimetizarse con el entorno de la sala de espera de la planta de oncología pediátrica. Hugo dedicaba horas a dibujar superhéroes con capas de colores vibrantes para pegarlos en el cabecero de la cama de su hermana, mientras Mateo, ajeno al drama real, se aferraba a su dinosaurio de plástico desgastado y balbuceaba historias de selvas lejanas sobre el suelo de linóleo. Yo intentaba mantenerlos ocupados, inventando juegos entre las máquinas de vending, rezando para que no notaran lo que era evidente a ojos de cualquier adulto. Que Elena, la hermana mayor que siempre los protegía, se estaba apagando como una vela en medio de una corriente de aire. En un momento de desesperación absoluta, volví a marcar el número de Clara. Mi orgullo ya no existía, solo quedaba la necesidad. Clara, te lo suplico, Elena te necesita, le dije, y mi propia voz me sonó extraña, rota y suplicante. Está cada vez más débil. Ven a verla, aunque sea solo una tarde. Los niños preguntan por ti. Pero su respuesta fue, si cabe, más cortante que la anterior. Javier, ya te lo dije. He cerrado esa etapa. No puedo echar por tierra todo lo que he construido aquí para volver a un lugar que solo me trae malos recuerdos. Eres su padre, ocúpate tú. El pitido de la llamada finalizada me atravesó el pecho como una estocada. Llamé también a mis padres, buscando un rastro de humanidad. Iremos en cuanto cerremos el apartamento de la playa y volvamos del crucero, Javier. Ten paciencia, hijo, sé fuerte. Me soltaron con una ligereza que me pareció una burla cruel. Estábamos solos. Solo Elena, los pequeños y yo, encerrados en una habitación que olía a desinfectante y desesperanza. Ángela, una de las enfermeras del turno de tarde, se convirtió en nuestro único anclaje con la cordura. Tenía el pelo castaño siempre recogido en una coleta impecable, una mirada limpia y una forma de hablar que, aunque firme y profesional, desprendía una calidez genuina. Cada vez que entraba a cambiar la medicación de Elena o a revisar los niveles del monitor, sacaba un hueco para hacerle una caricia a Hugo o dejarle una pegatina a Mateo. Tus hijos son unos valientes, Javier, me comentó una noche mientras Mateo cabeceaba apoyado en mi regazo. Lo que estás haciendo por ellos. Eres un padre increíble. Yo solo pude esbozar una sonrisa amarga. No soy increíble, Ángela. Solo soy un hombre que intenta que el techo no se nos caiga encima mientras todo lo demás se derrumba. Una mañana, tras 3 semanas que parecieron 3 siglos de ingreso, el hematólogo jefe me pidió que lo acompañara a su despacho.
El doctor García, un hombre de unos 50 años con la mirada cansada tras unas gafas de montura fina, me indicó que me sentara. El despacho era pequeño, atiborrado de expedientes y con ese olor a papel viejo y café frío. Me senté en la silla de confidente, apretando las manos con tal fuerza que sentí mis propias uñas clavándose en las palmas. Javier, comenzó, y ese uso de mi nombre de pila me puso los pelos de punta, ya tenemos los resultados definitivos de la biopsia de médula y la citometría. Elena tiene leucemia mieloide aguda, lo que llamamos un ALMA. La palabra cáncer no se pronunció, pero explotó en mi cabeza con la fuerza de una granada. Sentí que la sangre se me retiraba de la cara, dejándome frío, vacío. ¿Cómo de grave es, doctor? Sea claro, por favor, pedí con un hilo de voz. El doctor García suspiró, quitándose las gafas y frotándose el puente de la nariz. Es un tipo de leucemia muy agresiva, Javier. El pronóstico en pediatría es complejo y el tratamiento será durísimo. Empezaremos con los ciclos de quimioterapia de forma inmediata, pero tengo que ser honesto contigo. La tasa de supervivencia no es tan alta como nos gustaría. Necesito que seas muy fuerte de aquí en adelante. No recuerdo cómo logré levantarme de aquella silla ni cómo crucé el pasillo. Solo sé que terminé apoyado contra la pared fría, cerca de las máquinas de café, llevándome las manos a la cabeza para contener un grito que me desgarraba la garganta. Elena, mi niña de 8 años, la que soñaba con ser veterinaria y volar sobre dragones, estaba librando una batalla a muerte contra un enemigo invisible que yo apenas alcanzaba a comprender. Quería romper los cristales, gritarle a Clara su egoísmo, maldecir la indiferencia de mis padres. Pero no podía. Tenía que tragarme el veneno, lavarme la cara en el baño del hospital, entrar en aquella habitación con mi mejor sonrisa y decirle a mi hija que papá estaba allí, y que mientras él estuviera allí, nada malo podría pasarle. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino borroso de agonía y olor a hospital. Elena comenzó los ciclos de quimioterapia y cada vez que la veía en aquella cama articulada, perdiendo su precioso pelo castaño y con la piel volviéndose traslúcida, sentía que se me arrancaba un pedazo de alma. Ella, con una valentía que me avergonzaba, intentaba hablar, preguntaba por los dibujos de Hugo y la guardería de Mateo, y forzaba una sonrisa cuando le leía sus cuentos de hadas favoritos. Pero yo veía cómo la luz de sus ojos se batía en retirada, como una vela vacilando bajo un vendaval que no podíamos detener. Hugo y Mateo, a pesar de su corta edad, intuían que el aire de la habitación se había vuelto más pesado. Hugo dejó de dibujar superhéroes con capa, ahora pintaba a una niña pequeña en una cama inmensa, rodeada de flores amarillas. Mateo, con la inocencia que a veces duele más que un golpe, seguía preguntando: ¿cuándo vendrá Elena a jugar al escondite conmigo, papá? Ángela, la enfermera, estuvo ahí para nosotros mucho más allá de lo que dictaba su turno de trabajo. Se convirtió en nuestra sombra protectora, ofreciéndonos consuelo en los silencios más que en las palabras. Una tarde, mientras yo vigilaba el sueño inquieto de Elena, Ángela me trajo un café caliente en un vaso de cartón. Tienes que bajar un momento a que te dé el aire, Javier, me dijo con esa voz suave pero que no admitía réplicas. Sé que quieres ser su roca, pero incluso las rocas se erosionan. Eres humano, no te olvides. La miré queriendo darle las gracias, pero el nudo en mi garganta era ya un muro infranqueable. Una noche, mientras los pequeños dormían apretujados en el sillón, Ángela se sentó un momento conmigo en el pasillo. Me preguntó si quería hablar y, como si se rompiera una presa que llevaba años conteniendo el agua, empecé a soltarlo todo. La huida cobarde de Clara, el desprecio de mis padres, el terror visceral a perder a Elena y la duda constante de si sería capaz de criar a los otros dos sin desmoronarme por el camino. Ángela escuchó sin interrumpir, manteniendo su mano firme sobre mi hombro. Yo perdí a mi hermano mayor por una enfermedad similar, me confesó con la mirada perdida en el suelo de linóleo. Conozco esa impotencia de querer cambiar tu vida por la suya.
Pero no estás solo en este pasillo, Javier. Elena, Hugo y Mateo te necesitan más que nunca, y ellos son tu verdadera obra maestra. Sus palabras fueron como un bálsamo, una brisa fresca en mitad de un incendio. Sin embargo, el destino no escucha razones. Una semana después, el estado de Elena dio un vuelco irreversible. La quimioterapia no estaba dando los resultados esperados, las células malignas eran demasiado rápidas, demasiado voraces. Elena empezó a tener fiebres altísimas que no remitían ni un dolor óseo que la hacía gemir entre sueños. Yo me pasaba las noches en vela, sosteniendo su mano huesuda y cantándole las nanas que le cantaba cuando era un bebé en aquel piso de madera crujiente, aunque mi voz se quebraba en cada estrofa. Papá, estoy muy cansada, susurró una noche, sin apenas abrir los párpados. Quiero irme a casa, a mi cama con las sábanas de estrellas. Me incliné sobre ella y le besé la frente empapada en sudor, dejando que mis lágrimas se perdieran en su almohada. Te llevaré a casa, princesa. Te lo prometo por lo que más quieras. Fue una promesa que el universo me impidió cumplir. Unos días más tarde, en la hora más silenciosa de la madrugada, Elena falleció. Le estaba leyendo la historia de una princesa que lograba domesticar a un dragón cuando la alarma del monitor empezó a pitar con un sonido frenético y metálico que odiaré el resto de mi vida. Las enfermeras entraron de inmediato, llegó el doctor García con el equipo de reanimación, pero yo ya lo sabía. Lo supe por el silencio repentino en el pecho de mi hija. Supe en ese instante que Elena se había ido. La sostuve en mis brazos mientras los médicos se apartaban con respeto. Su cuerpecito ya no pesaba nada, el calor se le escapaba entre mis dedos. Elena, no te vayas, susurré con la voz rota, pegando mi frente a la suya. Por favor, no dejes solo a papá. Pero el silencio fue su única respuesta. El mundo se colapsó bajo mis pies. No sé cuánto tiempo estuve allí, roto, llorando sobre su pecho inmóvil. Hugo y Mateo se despertaron en medio del caos de médicos y luces y corrieron a abrazarme, asustados. Hugo sollozaba. ¿Dónde está Elena, papá? ¿Por qué no se mueve? Mateo me sujetaba la mano con fuerza y susurraba. No llores, papá, yo te cuido. Pero yo no podía parar de temblar. Sentía que había fracasado en lo más sagrado. Proteger la vida de mi hija. Ángela se quedó conmigo todas aquellas horas negras. Fue mi ancla en el vacío. Ella se encargó de llevarse a los niños a la sala de juegos para que yo pudiera despedirme de Elena a solas, sin el peso de ser el padre fuerte. Cuando finalmente salí de la habitación, apretando contra mi pecho un pequeño jersey de lana que todavía olía a ella, Ángela me entregó un vaso de agua. Javier, me dijo mirándome a los ojos, sé que sientes que el camino se ha acabado aquí. Pero mira a esos dos niños que te esperan ahí fuera. Te necesitan más que al aire. Y Elena. Elena querría que su historia no terminara en esta habitación. No pude responder, pero en el fondo de mi dolor, supe que tenía razón. Me sequé las lágrimas con un gesto brusco, respiré el aire aséptico del hospital una última vez y fui a recoger a mis hijos. Estaremos bien, dije en voz alta, aunque en ese momento mi alma fuera un campo de cenizas. Los días que siguieron al entierro fueron un vacío oscuro, una sucesión de horas desdibujadas donde el tiempo parecía haberse detenido. Organicé el funeral de Elena en la pequeña parroquia del pueblo, una ceremonia sobria y desgarradora bajo un cielo de plomo. Solo estábamos Hugo, Mateo, yo y un puñado de vecinos que, con ese respeto silencioso de los pueblos, se acercaron a darnos el pésame. Clara no apareció, se limitó a enviar un mensaje de WhatsApp. Lo siento mucho, Javier. No me veo con fuerzas para estar allí. Mis padres llegaron 2 días después, cuando ya todo había terminado, cargados de disculpas vacías y anécdotas de su viaje que yo ya no quería escuchar. Me quedé frente al pequeño nicho, bajo el sol frío de la meseta, preguntándome si el aire volvería alguna vez a entrar en mis pulmones sin quemar.
Me sentía como una cáscara vacía. El espejo me devolvía la imagen de un extraño con los ojos inyectados en sangre y el rostro demacrado por el insomnio. Cada vez que pasaba por delante del cuarto de los niños, el corazón se me hacía añicos. Su litera seguía allí, con la colcha de flores que tanto le gustaba y su peluche favorito esperando un abrazo que nunca llegaría. Hugo y Mateo eran los únicos hilos que me impedían hundirme en la oscuridad absoluta, aunque confieso que hubo momentos de una debilidad aterradora. Una noche, con los niños ya dormidos, me quedé mirando una caja de somníferos sobre la mesilla. Me invadió una tentación perversa. Imaginar que todo se desvanecía, que el dolor se apagaba de golpe. Pero justo cuando mis dedos rozaron el cartón, oí a Mateo murmurar papá entre sueños desde la otra habitación y recordé la mirada de Hugo, que ahora me observaba siempre como buscando una señal de que yo no también me iba a marchar. No podía hacerlo. Tiré la caja al fondo del cubo de la basura y me derrumbé en el suelo de la cocina, llorando desconsoladamente. Tienes que vivir por ellos, Javier, me repetía hasta que se me agotó la voz. Tienes que ser su balsa. Nuestro piso se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el ruido de la televisión o los turnos de comida. Hugo se volvió un niño excesivamente callado, dejó de dibujar sus superhéroes y se pasaba las tardes pintando flores, una tras otra, intentando imitar las de la colcha de Elena. Es para que Elena las vea desde arriba, papá, para que sepa que no nos olvidamos, decía en un susurro que me partía el alma. Mateo, al ser tan pequeño, no terminaba de procesar la permanencia de la muerte. Se acurrucaba en mi regazo con su dinosaurio y preguntaba: ¿cuándo vuelve Elena de la excursión del hospital? Yo le besaba la frente y, tragándome las lágrimas, le decía que ahora Elena era una estrella que nos cuidaba por las noches. Intentaba que la rutina nos salvara. Llevarlos al colegio, preparar la cena, leerles el cuento de antes de dormir. Pero cada gesto pesaba como si cargara con piedras. Seguía redactando artículos mediocres sobre cómo ahorrar en la cesta de la compra para sobrevivir, pero cuando abría el archivo de mi novela, desde las cenizas, me quedaba paralizado. El cursor parpadeaba como un reproche. ¿Cómo podía escribir sobre el sentido de la existencia cuando sentía que el centro de mi universo se había volatilizado? Fue Ángela quien, una vez más, echó un cable a mi naufragio. Una tarde de sábado apareció en casa sin avisar, con una caja de galletas recién horneadas y un par de libros para los niños. Hugo y Mateo se iluminaron al verla por primera vez en semanas, el salón no parecía un mausoleo. Se sentó en la alfombra a jugar con ellos y, después, cuando los pequeños se distrajeron, me miró con esa lucidez que solo tienen quienes han cruzado el desierto. No sé cómo seguir, Ángela, le confesé, bajando la guardia. Siento que estoy fingiendo que estoy vivo. Ella volvió a hablarme de su hermano, pero esta vez fue más allá. Hubo meses en los que yo también me sentí una impostora, Javier. Pero comprendí que seguir adelante, escribir tus historias y cuidar de estos niños es la única forma de que Elena no desaparezca del todo. Ella vive en tu resistencia. Sus palabras no borraron el dolor, pero me dieron permiso para sentirlo sin que me asfixiara. Esa misma noche, tras acostar a los niños, abrí el manuscrito. Y, de repente, la presa cedió. Las palabras empezaron a brotar con una violencia y una verdad que nunca antes había experimentado. Escribí sobre Elena, sobre su risa que llenaba los pasillos y sobre cómo me apretaba la mano en aquellas noches de hospital. Escribí sobre la traición de Clara, sobre la frialdad de cristal de mis padres y sobre la soledad de un padre que se siente un fraude pero sigue cocinando el desayuno cada mañana. Escribí sobre ser un náufrago que, en lugar de rendirse, decide construir un barco con los restos del naufragio. Escribía en el silencio de la madrugada, mientras el ritmo de la respiración de Hugo y Mateo me marcaba el compás. Cada página era un grito, una forma de mantener el fuego encendido y de mirar, por fin, a mi propio dolor a los ojos.
Ángela se convirtió en nuestra ancla, en ese puerto seguro donde amarrar cuando las tormentas del duelo arreciaban. Venía a menudo a casa, a veces con libros nuevos para los niños o simplemente para compartir un silencio que ya no resultaba incómodo. Cuando, con cierto pudor, le hablé de las nuevas páginas que estaba escribiendo, su reacción fue inmediata. Tienes que terminarlo, Javier. Tienes que vaciarte en ese papel. Siento que lo que tienes ahí va a llegar a mucha gente. Yo solía reír con una amargura que todavía me quemaba la garganta. No son más que los desvaríos de un padre soltero y fracasado, Ángela. A nadie le interesa la pena de un tipo corriente. Pero ella me tomó la mano con una firmeza que me obligó a mirarla. Te equivocas. Es la historia de un hombre que no se rindió cuando el mundo le pasó por encima. Y eso, Javier, merece ser contado. Sus palabras fueron la chispa que necesitaba para dejar de escribir por inercia y empezar a escribir por necesidad. Pasé meses volcándome en el libro, reviviendo cada noche de hospital, la mirada translúcida de Elena y la obsesión de Hugo por pintar flores amarillas para su hermana. Escribí sobre la soledad absoluta de los pasillos de urgencias y sobre aquellas noches en las que estuve a punto de tirar la toalla, pero también sobre los pequeños salvavidas. La risa espontánea de Mateo o la luz suave que Ángela traía consigo cada vez que cruzaba el umbral de nuestra puerta. La vida seguía siendo un campo de batalla. El casero me enviaba recordatorios cada vez más agresivos por los retrasos en el alquiler y las facturas se amontonaban en la entrada, pero el manuscrito de Desde las cenizas se convirtió en mi trinchera. Poco a poco, el ambiente en el piso empezó a cambiar. Hugo volvió a sus lápices de colores y a sus superhéroes, aunque ahora siempre les dibujaba una pequeña flor en el pecho, como un emblema de poder secreto. Mateo me arrastraba de nuevo a sus guerras de dinosaurios y a construir castillos con los cojines del sofá. Una tarde, Ángela apareció con una tarta para celebrar, simplemente, un día bueno. Mientras los niños soplaban las velas con los ojos brillantes, sentí una gratitud inmensa. Comprendí que ella era mucho más que una enfermera compasiva, era la persona que me entendía sin necesidad de explicaciones. No intentaba arreglar mi vida ni sustituir el vacío de Elena, simplemente estaba allí, como un farol en una carretera oscura. Y yo, a pesar de las cicatrices, empecé a permitirme sentir algo parecido a la esperanza. 6 meses después de la partida de Elena, puse el punto final al manuscrito. Lo envié a varias editoriales de Madrid, aunque mi fe era casi nula tras años de silencios y cartas de rechazo automáticas. Pero una mañana de octubre, mientras estaba en la cocina recalentando un café aguado y Hugo y Mateo se peleaban por la última galleta del paquete, el móvil vibró con un correo nuevo. El asunto decía: propuesta de edición. Desde las cenizas. Me temblaron tanto las manos que estuve a punto de tirar la taza. Nos ha conmovido profundamente la honestidad de su relato. Creemos que este libro tiene la capacidad de conectar con el corazón de miles de lectores, decía el mensaje. No podía dar crédito después de una década de invisibilidad, alguien veía el valor de las palabras que yo había escrito empapado en lágrimas. Empecé a trabajar con una editora llamada Sara, una mujer de voz pausada que me ayudó a pulir el texto respetando su crudeza original. Esta no es solo tu historia, Javier, me repetía en cada llamada. Es el mapa de cualquiera que haya perdido el norte y haya decidido seguir caminando a oscuras. Desde la ceniza salió a la venta un martes lluvioso. Yo solo aspiraba a vender los ejemplares suficientes para liquidar mis deudas y mudarnos a un sitio mejor, pero el libro se convirtió en un fenómeno imparable, en una marea que nos arrastró a todos. Un suplemento cultural lo calificó como una carta de amor desgarradora a la paternidad y a los corazones rotos. La historia se hizo viral en redes sociales y, en apenas 2 semanas, ya estaba en la lista de los más vendidos de las principales librerías. Empecé a recibir mensajes de todas partes del país. Padres que habían pasado por lo mismo, madres solteras agotadas, gente que buscaba consuelo.
Cada carta que leía era como poner un ladrillo nuevo en la reconstrucción de mi propia alma. Sentía que, de alguna manera, Elena estaba logrando desde algún lugar que su padre, por fin, fuera escuchado. Llegaron las entrevistas, los focos de los platós de televisión en Madrid y las firmas de libros en la Cuesta de Moyano. Bajo la luz artificial de las cámaras, yo contaba una y otra vez la historia de Elena, Hugo y Mateo. Cuando un periodista me preguntó qué me había empujado a seguir escribiendo en mitad del naufragio, respondí pensando en el brillo que Elena tenía antes de enfermar. Mis hijos. Elena me enseñó lo que es el amor incondicional. Hugo y Mateo me enseñaron que, a pesar de todo, hay que seguir respirando. Escribí para cumplirles la promesa de que su padre no se rendiría jamás. Pasé de ser un autor invisible a un hombre reconocido, dando charlas en bibliotecas de barrio, talleres de duelo y grandes eventos literarios. Cada vez que subía a un escenario, sentía una brisa cálida en la nuca. Estaba seguro de que era Elena sonriéndome desde algún lugar, orgullosa de ver que su padre ya no caminaba encorvado. Los beneficios del libro empezaron a llegar a la cuenta corriente. No era una fortuna inmensa, pero para nosotros lo cambió todo. Pagué el alquiler atrasado con intereses, llenamos la despensa con productos frescos y, por primera vez en años, dejé de sudar frío cada vez que llegaba el sobre de la compañía eléctrica. Decidí que era hora de dejar atrás aquel piso asfixiante que guardaba el eco de la ausencia de Elena en cada esquina. Encontré una casita a las afueras, con un pequeño jardín y mucha luz natural. El día de la mudanza, Hugo corría de habitación en habitación gritando que por fin tendría un escritorio para sus dibujos, y Mateo saltaba sobre el césped con su dinosaurio de plástico. Por fin, después de tanto barro, sentí que les estaba dando un verdadero hogar. Sin embargo, el dolor por Elena nunca se marchó del todo. Simplemente aprendí a vivir con él, como quien vive con una vieja cicatriz que duele cuando cambia el tiempo. Algunas noches seguía llorando, no por debilidad, sino por pura humanidad. Ángela siguió siendo nuestra constante, nuestra brújula. Venía a la casa nueva cargada de macetas para el jardín y los niños la recibían como si fuera una heroína de sus cómics. De hecho, Hugo la rebautizó como Super Ángela. Al verla reír con ellos, comprendí que Ángela no era solo la enfermera que nos cuidó en el hospital, era la mujer que me había devuelto la fe en que la vida todavía tenía algo bueno que ofrecerme. Una tarde, sentados en el porche mientras el sol se ponía tras la sierra, me tomó la mano. Has hecho algo increíble, Javier. Y no lo digo por el éxito del libro, sino porque no permitiste que el dolor te convirtiera en piedra. Empecé a asistir a un grupo de apoyo para padres que habían pasado por la pérdida de un hijo. Al principio me sentía un intruso, pero al escuchar sus relatos comprendí que mi soledad era compartida. Hablé de Elena y de su dragón imaginario. Una mujer mayor, que había perdido a su hija hacía décadas, me apretó la mano. Eres un padre valiente, Javier. Ella vive en cada palabra que escribes. Inspirado por ellos, planté un rosal en el centro del jardín, de esas rosas rojas que tanto le gustaban a Elena. Hugo y Mateo me ayudaron a cavar la tierra. Ahora, cada vez que las flores brotan, siento que Elena sigue enviándonos señales de vida. Nuestra rutina no era perfecta, pero era real. Un domingo, Hugo me trajo un dibujo que me dejó sin habla. Aparecíamos Mateo y yo de la mano, y entre nosotros, una niña con alas que nos rodeaba con un abrazo de luz sobre una nube. Es Elena, me explicó con una madurez que me asustó. Yo creo que ahora es feliz porque ya no le duele nada. Lo abracé con los ojos empañados. Claro que lo está, hijo. Y nosotros vamos a intentar ser felices también, por ella. Un año después de la publicación, el pasado decidió llamar a la puerta. Mi madre me telefoneó una noche. Su voz sonaba más frágil, cargada de un arrepentimiento tardío que ya no me servía de mucho. Javier, tu padre y yo hemos leído el libro. Sentimos mucho no haber estado allí, balbuceó. Escuché sus disculpas, pero sentí una distancia insalvable.
Recordé cuando le supliqué ayuda mientras Elena agonizaba y ellos prefirieron no interrumpir su crucero. Gracias por llamar, respondí con una calma gélida, pero mis hijos necesitan a gente que esté cuando las cosas se ponen feas, no cuando sale en la tele. Podréis ver a los niños en visitas cortas, pero no esperéis que las cosas vuelvan a ser como antes. Colgué sabiendo que mi prioridad era proteger la paz que tanto nos había costado construir. La sorpresa más amarga fue Clara. Me llamó una noche con un tono de voz meloso, casi seductor, como si los 2 años de abandono hubieran sido apenas un paréntesis. Javier, he visto tu éxito. He leído el libro y me he dado cuenta de cuánto te quiero. Quiero que volvamos a ser una familia, que empecemos de cero en esa casa nueva, me dijo. Me quedé helado recordando su negativa a visitar a su hija moribunda. Clara, te fuiste cuando más te necesitábamos, le espeté con firmeza. No estuviste en las noches de fiebre ni cuando tus hijos lloraban preguntando por qué mamá no llamaba. Ya no hay sitio para ti en esta mesa. Al colgar, sentí que me quitaba un peso de toneladas. No sentía odio, solo una indiferencia sanadora. Mientras otros intentaban subirse al carro de nuestra nueva vida, Ángela se quedó de forma silenciosa y leal. Nuestra relación floreció en los detalles. En los cafés compartidos, en las miradas de complicidad sobre las cabezas de los niños. Una noche, bajo las estrellas del porche, le confesé. Ángela, me ayudaste a ver que la vida vale la pena incluso cuando duele. Ella sonrió con esa dulzura que me había salvado meses atrás. Eres más fuerte de lo que crees, Javier. En ese momento supe que estaba profundamente enamorado de ella, un amor maduro, nacido de la comprensión y no de la necesidad de llenar un hueco. Ella no venía a sustituir a nadie, venía a traer su propia luz. Hugo y Mateo crecen sanos y fuertes. Hugo me pregunta a veces si Elena lo ve cuando marca un gol en el recreo, y yo le aseguro que ella es su espectadora más fiel. Mateo, con sus 4 años, inventa historias de Elena volando entre las nubes en un dragón de colores. Ángela ya es parte de nosotros. Un día, mientras terminábamos de arreglar el jardín, le pedí que nos uniéramos de verdad, que fuéramos la familia que el destino nos había arrebatado. Ella sintió con lágrimas en los ojos. Ya lo somos, Javier. Desde hace mucho tiempo. No hemos borrado el pasado porque el pasado nos hizo quienes somos. Elena está en cada rosa, en cada página y en cada rincón de nuestra casa. He aprendido a convertir el dolor en el motor de mi viaje y sigo escribiendo para aquellos que necesitan saber que se puede salir del pozo. Una mañana, mientras veía a Hugo y Mateo correr bajo el sol de primavera con Ángela a mi lado, sentí una paz absoluta. Nuestra vida no es perfecta, pero es nuestra. Una familia nueva levantada desde las cenizas con amor y, sobre todo, con esperanza. Miré al cielo, donde el azul era más intenso que nunca, y susurré. Elena, lo hemos logrado. ¿Estás orgullosa de nosotros? En ese instante, una brisa suave acarició mi rostro, como si ella, desde su nube, me estuviera devolviendo el beso que no pude darle aquel último día. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. 3 horas después del entierro de mi esposa, mi hijo y yo estábamos vaciando su piso en el barrio de Argüelles, en el distrito de Moncloa, cuando un papel de color crema cayó al suelo. Aunque muchos confunden esta zona con el vecino Chamberí por la cercanía, Elena siempre corregía con orgullo. Vivimos a un paso de la Rosaleda, Juan, esto es Moncloa. La cara de mi hijo se puso pálida, de un tono ceniza que contrastaba con su habitual bronceado de ejecutivo de Pozuelo. Sus manos temblaban mientras decía: esto no vale nada, y lo tiró directamente al cubo de la basura, escondiéndolo bajo los restos de un yogur a medio terminar. Yo,
que he pasado décadas enseñando a mis alumnos de instituto a leer entre líneas en los libros de historia, supe que aquel gesto era demasiado brusco para ser casual. Recogí el papel cuando él se distrajo con una llamada y me fui al banco. El director de la sucursal, un hombre que nos conocía desde hacía 20 años, me miró a los ojos con una mezcla de lástima-horror y me dijo: Juan, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Fue en ese momento cuando descubrí la verdad sobre mi hijo. Y me iba a encargar de que pagara por cada mentira. Hola a todos los que habéis llegado hasta aquí. Antes de contaros lo que me enseñó el director del banco, me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Desde dónde me estáis leyendo? ¿Y creéis que siempre se debe confiar en la familia cuando hay una herencia de por medio? Ese papel sin valor escondía más de 3 millones de euros y 7 años de un engaño sistemático que me hiela la sangre. Mi hijo tiró a la basura el documento más importante del piso de mi difunta esposa a las 2:30 de una tarde de sábado, apenas 3 horas después de haberla enterrado en el cementerio de la Almudena. El funeral había sido íntimo, solo 23 personas, incluyendo al sacerdote y a los sepultureros que esperaron con un silencio profesional a que termináramos de despedirnos bajo el sol plomizo de Madrid. Elena había sobrevivido a casi todos sus amigos, y los pocos que quedaban estaban demasiado achacosos para cruzar la ciudad hasta las ventas. Mi hijo, Javier, se mantuvo a mi lado durante toda la ceremonia, con los ojos secos e inquieto, consultando el móvil un par de veces mientras el cura decía el panegírico. Me dije a mí mismo que cada uno pasa el duelo a su manera, que quizás su frialdad era un escudo. Qué equivocado estaba. Ahora estábamos de vuelta en el piso que Elena y yo habíamos compartido durante 32 años. Un piso señorial en la calle de la Princesa, con esos techos altos y pasillos infinitos. Cajas por todas partes. Bolsas de basura negras apoyadas contra las paredes de papel pintado. El desmantelamiento sistemático de una vida reducida a decidir qué se queda y qué se dona a la parroquia o a Cáritas. Tengo 70 años. Soy profesor de historia jubilado, acostumbrado a los archivos y al orden. Viudo desde hace 6 días. Elena tenía 67 cuando murió. Cáncer de páncreas, estadio 3, diagnosticado 14 meses antes del final. Aunque la seguridad social cubría el tratamiento estándar, yo insistí en buscar segundas opiniones en clínicas privadas de prestigio, pensando que el dinero no sería un obstáculo para su salud. Elena dijo que no de forma tajante. En aquel momento, pensé que era porque estaba cansada, lista para marcharse sin el calvario de la quimioterapia agresiva. No sabía la verdad. Elena había sido bibliotecaria de primaria durante 34 años en un colegio público del distrito de Retiro. Enseñaba a los niños a amar los libros y a cuestionarlo todo. La quise durante 49 años. Pensaba que conocía cada rincón de su alma. Su risa al cocinar tortilla de patatas, cómo organizaba los libros por el color del lomo. La pequeña cicatriz en su mano por aquel accidente en el 79. Me equivocaba en lo más importante. Mi hijo Javier tiene 40 años. Vive en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón con su mujer, Amanda. Su cargo siempre era algo pomposo y vago. Logística sanitaria, consultoría de dispositivos. Elena decía que subía la escalera tan rápido que no miraba los peldaños. En su último año, solo la visitó 3 veces. 3 horas de su tiempo en 12 meses de agonía. Javier estaba registrando el escritorio de roble de Elena cuando encontró el montón de papeles. Facturas del canal de Isabel II, recibos de IBI y garantías caducadas. El escritorio tenía 5 cajones y, como buena bibliotecaria, Elena guardaba cada trozo de papel con una lógica casi archivística. Todo esto es basura, papá, dijo él, hojeando los folios con una rapidez eléctrica. Demasiado rápido, como si su mano supiera exactamente qué buscar entre la maleza administrativa. Podemos tirarlo todo, insistió.
Pero entonces, una hoja de papel de color crema, con un gramaje superior, de ese que se usa para los documentos notariales, se deslizó entre dos facturas de la luz. Cayó hacia el suelo y Javier la atrapó antes de que tocara la alfombra. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de codicia o miedo que intentó camuflar de inmediato tras una máscara de indiferencia. Su mano se cerró sobre el papel con tanta fuerza que lo oí arrugarse. ¿Qué es? Pregunté, sintiendo un escalofrío. Nada, respondió al instante, caminando ya hacia la cocina. Solo un extracto bancario viejo de una cuenta que mamá cerró hace 1000 años. Ya sabes cómo acumulaba cosas sin sentido. Déjame ver, Javier. Quizás sea algo de la pensión. Papá, de verdad, no pierdas el tiempo. Tenemos cosas urgentes. El contrato de este piso es antiguo y hay que organizar la testamentaría. No querrás que los abogados se queden con lo poco que queda, ¿verdad? Javier soltó el papel en el cubo de basura, justo encima de los pozos húmedos del café de la mañana. Me miró con una sonrisa ensayada, pero sus dedos seguían tambaleando levemente mientras se limpiaba las manos en el pantalón. Créeme, papá. No vale nada. Absolutamente nada. 10 minutos después, le sonó el móvil. Javier no colgó de inmediato, se quedó mirando la pantalla con una fijeza extraña antes de salir al pasillo para coger la llamada. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo sibilante que rebotaba en las paredes del pasillo, un tono que no alcancé a distinguir pero que destilaba urgencia. Cuando volvió, ya se estaba ajustando su chaqueta de barber, esa prenda cara que Amanda le había regalado las navidades pasadas para que pareciera alguien de peso en las reuniones de Pozuelo. Amanda me necesita en casa, soltó sin mirarme a los ojos. Lucía tiene una presentación de un proyecto en el colegio el lunes por la mañana. Ya sabes cómo son en estos centros bilingües, les exigen el máximo. Tengo que ayudarla a prepararlo. Era sábado por la tarde. Faltaban casi 48 horas para el lunes. En mis tiempos de profesor, ningún padre cancelaba el duelo de una madre por una cartulina escolar. ¿Te vas ya, Javier? Pregunté, sintiendo un vacío repentino. Ni siquiera hemos terminado de vaciar los armarios del dormitorio. Queda toda la ropa de tu madre. Volveré el próximo fin de semana, papá. Lo prometo. No te agobies, descansa. Ya estaba en el umbral, con las llaves de casa tintineando en su mano derecha. Antes de cerrar, se detuvo un segundo. Eso sí, por favor, no tires nada que parezca importante sin consultarme antes, ¿vale? Sabes que mamá era muy particular. Algunas cosas podrían tener valor histórico o ser antigüedades. Joyas, quizás. Deberíamos tasarlo juntos para que no te engañen en los rastros. Y se fue. Oí sus pasos resonar en la escalera de granito de la comunidad y, poco después, el zumbido distintivo de su Tesla arrancando en el garaje del edificio. El sonido se desvaneció rápidamente por la calle de la Princesa, engullido por el tráfico que subía hacia Plaza de España, y luego solo quedó el silencio espeso de los pisos antiguos. Me quedé sentado en aquel salón durante una eternidad. La luz de la tarde madrileña entraba por los ventanales en franjas doradas que, poco a poco, se tornaron naranjas, luego púrpura sobre los tejados de Argüelles y, finalmente, de un azul eléctrico y profundo. No encendí ninguna lámpara. Me quedé allí, en el sofá de cuero que Elena y yo habíamos comprado en unas rebajas del Corte Inglés en 1991, rodeado de cajas de cartón y bolsas de basura. Algo en los movimientos de Javier me quemaba por dentro. Esa rapidez eléctrica, esa seguridad impostada y, sobre todo, la expresión de su rostro cuando el papel rozó el suelo. Había sido un segundo de codicia pura, el mismo brillo que le vi a los 16 años cuando le pillé robando calderilla para tabaco, o a los 22, cuando Elena lloró al descubrir que faltaban 500 euros de su cuenta de ahorros.
A las 8 de la tarde, con los huesos entumecidos por el frío que empieza a calar en las casas viejas de Madrid al anochecer, me levanté. Encendí el fluorescente de la cocina, que parpadeó 2 veces antes de inundar la estancia con una luz blanca y fría. Me acerqué al cubo de la basura. El papel seguía allí, descansando sobre los pozos del café y una servilleta manchada. Tenía una esquina arrugada, la marca de la presión de los dedos de mi hijo. Lo saqué con el cuidado de quien manipula un incunable y lo alicé sobre el mármol de la encimera. No era un extracto bancario cualquiera. Era un certificado de depósito a plazo fijo del Banco Santander, emitido por la oficina principal de la Castellana y fechado el 12 de abril de 2017. El valor nominal me golpeó como un impacto físico. 324,5670. 3.245.000 euros. Se me durmieron las manos y sentí un pitido agudo en los oídos. Lo leí 3, 4, 5 veces. Los números no se movían. Y pegado al documento, con un pequeño post-it amarillo donde la caligrafía de Elena, esa letra de bibliotecaria, clara y decidida, resaltaba con fuerza, había un mensaje que hizo que el suelo se inclinara. Juan, ellos no saben nada de esto. Lleva este documento a Russell Jennings en la oficina del Santander de la Castellana. No confíes en nadie de la familia. Te quiero. No confíes en nadie de la familia. No decía ten cuidado o pregúntale a Javier. Decía que no confiara en nadie, lo que incluía a nuestro propio hijo. Me pasé la noche en vela. A las 2 de la mañana, la calle de la Princesa estaba inusualmente silenciosa, solo interrumpida por algún taxi ocasional. El certificado brillaba bajo la luz de la cocina como una sentencia. Intentaba recordar aquel abril de 2017. Ese fue el año en que Elena empezó con los olvidos. Pequeños despistes que el Dr. García, nuestro médico de cabecera, calificó como deterioro cognitivo leve. Pero ahora, viendo la cifra, me preguntaba. ¿Estaba Elena perdiendo la cabeza, o estaba construyendo un muro de contención? 2017 también fue el año en que Javier regresó de Londres, supuestamente tras el fracaso de una empresa de suministros médicos. Se presentó con 2 maletas y 1000 promesas de cuidarnos. Ya no sois unos chavales, papá, decía mientras se instalaba en Pozuelo. Al principio era el hijo modelo. Venía 2 veces por semana, la llevaba a sus revisiones en el hospital clínico, revisaba nuestra caldera. Esa gratitud que sentí entonces ahora se transformaba en hiel. Elena había rechazado el tratamiento contra el cáncer el pasado enero. El médico nos habló de una cirugía compleja y un postoperatorio durísimo. Aunque la Seguridad Social cubría el proceso, yo quería llevarla a la Clínica Universidad de Navarra, quería agotar todas las opciones privadas aunque nos costara los ahorros de toda una vida. No voy a hacerlo, Juan, me dijo ella en aquel entonces, con una calma que me resultó incomprensible. Tengo 67 años. No voy a gastar lo que tenemos en comprar 6 meses de agonía en una cama de hospital. Discutimos durante semanas. Yo lloré, le supliqué que no se rindiera. Pensé que era cansancio, que era su forma de aceptar el destino. Pero ella tenía 3 millones de euros. Podría haber pagado la mejor atención del mundo 10 veces. Y eligió morir en silencio. ¿Por qué? La respuesta me quemaba en la mano. No confíes en nadie de la familia. Elena estaba protegiendo ese dinero de algo, o de alguien. Y ese alguien acababa de tirar el certificado a la basura con la esperanza de que yo nunca lo encontrara. El certificado pesaba en mis manos como si estuviera hecho de plomo. Esto no era solo una fortuna, era la prueba de una traición que yo aún no alcanzaba a dimensionar. Elena lo había escondido, me había dejado instrucciones precisas y me había lanzado una advertencia que resonaba en el silencio del piso. No confíes en nadie de la familia. Mi hijo, que había tirado este documento a la basura con una indiferencia fingida,
era el centro de esa advertencia. Quizá por eso le temblaban las manos al tocar el papel crema. Miré el reloj de pared del salón. Las 2:43 de la madrugada. El banco no abriría hasta dentro de 5 horas, pero yo sabía que no dormiría. El lunes por la mañana, a primera hora, iría a la sucursal principal del Santander en el Paseo de la Castellana, ese edificio imponente que parece vigilar el centro financiero de Madrid. Buscaría a ese tal Russell Jennings y empezaría a obtener respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía que formular. Pero primero, necesitaba un escondite. Javier ya lo había encontrado una vez en el escritorio. Si volvía, y mi instinto me decía que lo haría, registraría cada rincón. La forma en que se marchó, apresurado y dándome instrucciones de no tirar nada, era la señal de que planeaba un regreso metódico. Me levanté y recorrí el pasillo con el certificado pegado al pecho. ¿Dónde escondes 3 millones de euros en un piso lleno de recuerdos? Entonces la vi. La biblioteca de Elena. Aquella estantería de madera maciza, organizada meticulosamente por el color de los lomos, un código que solo ella y yo entendíamos. Allí, en el tercer estante, entre 2 tomos pesados de una enciclopedia histórica, estaba su ejemplar desgastado de Moby Dick, una edición de 1976 con las esquinas rosadas. Lo saqué. Las páginas exhalaban ese aroma a vainilla y papel viejo que tanto le gustaba a ella. Lo abrí por una de sus partes más densas y deslicé con cuidado el certificado entre la página 401 y la 402. Me aseguré de que fuera entre 2 hojas físicas distintas, no en el mismo folio, para que el papel crema quedara perfectamente oculto en el corazón del libro. Una historia sobre la obsesión y la venganza para guardar el secreto de una traición. Devolví el libro a su sitio. Javier nunca había sido un lector para él, los libros eran solo objetos que acumulaban polvo. Estaba a punto de apagar la luz de la cocina cuando los oí. Pasos en el portal. Pesados, deliberados, subiendo por la escalera de granito. Miré el reloj. Las 2:58. Los pasos se detuvieron justo delante de mi puerta. Contuve el aliento, con el corazón martilleando contra mis costillas, pero tras unos segundos de silencio absoluto, los pasos continuaron hacia la planta superior. Un vecino trasnochador. Sin embargo, el miedo ya no me abandonó. La luz del domingo entró a raudales por los ventanales de la calle de la Princesa cuando, a media mañana, sonó el timbre de forma insistente. Al abrir, me encontré con Javier y Amanda. Supe de inmediato que no venían a consolarme. Hola, papá, sonrió Javier, pero sus ojos, hundidos y nerviosos, escaneaban el recibidor por encima de mi hombro. Hemos pensado en venir a echarte una mano para terminar de recoger las cosas de mamá. No me quedaba tranquilo dejándote solo con todo este lío un domingo. Amanda estaba a su lado, impecable. A pesar del luto, su apariencia gritaba lujo. El pelo recién peinado en su salón de Pozuelo, vaqueros de marca, una chaqueta de cuero que costaba más que mi pensión y ese bolso de firma que sostenía como un escudo. Juan, dijo ella, rozándome el brazo con una frialdad que intentó disfrazar de afecto, sentimos mucho tener que molestarte, pero cuanto antes cerremos el piso, antes podrás descansar. Me hice a un lado, observando cómo los ojos de Javier realizaban un barrido táctico. El cubo de la basura, la encimera, el escritorio de roble. ¿Has sacado la basura ya, papá? Preguntó, intentando sonar casual. Ayer se me olvidó bajarla y no quiero que huela el piso. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve el tono de mi voz firme, el de un profesor que detecta a un alumno copiando. Sí, el portero pasó a primera hora, sobre las 7, mentí. En estos edificios antiguos de Madrid no hay recogida en domingo, pero Javier, en su burbuja de Pozuelo, no tenía ni idea de los horarios de los trabajadores del centro. Vi cómo procesaba la información.
El breve destello de pánico en su rostro fue suficiente para confirmarlo todo. Miró a Amanda y algo pasó entre ellos. Una comunicación silenciosa y turbia que me puso la piel de gallina. Ah, bien, Javier cerró un cajón del escritorio que acababa de abrir sin pedir permiso. Una preocupación menos. Amanda dio un paso adelante, forzando una sonrisa radiante que no encajaba con el duelo. Juan, Javier mencionó que podría haber documentos bancarios antiguos, quizás algún seguro de vida o papeleo de la seguridad social, que deberíamos revisar para la testamentaría. Es mejor que lo hagamos nosotros, es un proceso farragoso. Yo me encargaré de la herencia con el abogado de Elena, respondí, cruzándome de brazos. ¿Un abogado? Javier saltó, casi gritando. ¿Desde cuándo mamá tiene un abogado privado? Desde el 92, Javier. Alberto Pardo, tiene el despacho cerca de la Plaza Mayor. Es un viejo amigo. El nombre hizo que la mandíbula de mi hijo se tensara hasta parecer que iba a romperse. Lo que siguió fueron las 2 horas más asfixiantes de mi vida. Registraron el piso con una minuciosidad que rozaba lo patológico, siempre bajo la excusa de ayudar. Amanda se encargó del dormitorio, vaciando cajones y tanteando incluso el fondo de los armarios, buscando quizás una caja fuerte oculta o un sobre escondido entre las sábanas. Javier se centró en el salón. Revisó el escritorio 3 veces. En un momento dado, se plantó frente a la estantería de Elena. Se me cortó la respiración. Mamá acumulaba demasiados libros, dijo, alargando la mano hacia un volumen azul. Deberíamos donar todo esto a una biblioteca pública mañana mismo. Fue bibliotecaria 34 años, Javier. Sus libros son su vida. No se toca nada de ahí por ahora. Sacó una enciclopedia, la hojeó con desprecio y la volvió a encajar. No tocó el Moby Dick. Gracias a Dios, su desinterés por la cultura fue mi salvación. Se marcharon a las 2 de la tarde, tensos y con las manos vacías. Los acompañé a la puerta y, en cuanto cerré, corrí a la ventana. Desde el segundo piso de la calle de la Princesa vi cómo llegaban a su Tesla. No se subieron. Se quedaron junto al coche y estalló una discusión violenta. Amanda movía las manos con brusquedad, señalando hacia mi ventana con la cara desencajada por la rabia. Javier sacudía la cabeza, hundido, con las manos abiertas en señal de impotencia. Ella le agarró del brazo, le acercó a su cara y le siseó algo que hizo que mi hijo se pusiera rígido como una estatua. Finalmente, arrancaron. Me quedé en la ventana mucho tiempo. Estaban desesperados. Buscaban el certificado de los 3 millones porque sabían que, sin ese papel, su plan, fuera el que fuera, se desmoronaba. Fui a la estantería y saqué el libro. El certificado seguía allí, entre las páginas 401 y 402, a salvo. Mañana iría a la Castellana. Necesitaba entender por qué Elena prefirió morir antes que tocar ese dinero. ¿Qué había hecho nuestro hijo para que su propia madre le tuviera más miedo que a la muerte? El lunes por la mañana, Madrid se despertó bajo un cielo gris y plomizo, de esos que parecen aplastar los tejados del barrio de Salamanca. Tomé el metro en Argüelles, en la línea 6, y tras el transbordo me bajé en la parada de Gregorio Marañón. Caminé por el paseo de la Castellana, sintiéndome minúsculo frente a las sedes bancarias y el rugido incesante del tráfico que fluye hacia Colón. El edificio del Banco Santander se alzaba frente a mí, una mole de cristal y acero que parecía custodiar los pecados financieros de media ciudad. Entré y, con el pulso acelerado, pregunté por Russell Jennings. Me esperaba un hombre de unos 50 años, con un traje de corte impecable y una mirada que denotaba esa mezcla de frialdad profesional y un cansancio antiguo. Señor López, dijo, estrechándome la mano con firmeza. Le esperaba. Elena me aseguró que, tarde o temprano, usted cruzaría esa puerta con el certificado. Nos sentamos en su despacho privado,
Una habitación insonorizada donde el estruendo de la castellana desaparecía por completo y solo quedaba el aroma a café recién hecho y cuero. Saqué el ejemplar de Moby Dick y extraje el papel crema de entre sus páginas. Lo puse sobre la mesa de cristal. ¿Qué es esto exactamente, señor Jennings? Pregunté. Mi voz sonó quebrada, como si perteneciera a un hombre mucho más viejo de lo que soy. Jennings suspiró, se ajustó las gafas y miró el documento con una sombra de tristeza. No es solo un depósito a plazo fijo, Juan. Es la punta del iceberg de una tragedia familiar. Hace 7 años, su hijo Javier regresó de Londres para trabajar en una empresa de suministros médicos aquí en Madrid, ¿verdad? Asentí, recordando su llegada triunfal y sus promesas de cuidar de nosotros. Lo que no le contó es que esa empresa era una fachada diseñada para un esquema de sobrefacturación a hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Javier no era un simple comercial, era el cerebro operativo que desviaba fondos públicos inflando los precios de prótesis y material quirúrgico. Elena lo descubrió por accidente en 2017, mientras revisaba una correspondencia que llegó al piso de la calle de la Princesa por error. Me quedé helado. Mi esposa, la bibliotecaria que apenas alzaba la voz, había descubierto una red de corrupción que salpicaba a la sanidad madrileña. Ella se enfrentó a un dilema moral devastador, continuó Jennings. No podía denunciar a su único hijo y enviarlo a Soto del Real, pero su conciencia de funcionaria pública no le permitía dejar que él se lucrara con el dinero de los contribuyentes. Así que le impuso un pacto de silencio absoluto. Un chantaje piadoso. Javier debía transferir cada euro de sus beneficios ilegales a esta cuenta controlada por ella. Elena quería custodiar ese dinero para devolverlo de forma anónima o para tener una red de seguridad si la justicia acababa llamando a su puerta. ¿Y por qué me advirtió en su nota que no confiara en nadie de la familia? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Jennings se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió gélida. Porque Javier no se detuvo, Juan. Él pensó que, con Elena enferma, el rastro del dinero moriría con ella. Pero hay algo mucho más cruel. Mire la segunda página del extracto que tengo en mi terminal. El director giró la pantalla hacia mí. Mis ojos se fijaron en una serie de transferencias realizadas en los últimos 14 meses. Javier no solo había desviado dinero de su empresa mientras Elena agonizaba en su cama, él había estado vaciando sistemáticamente vuestra cuenta de ahorros compartida, la que ambos habíais alimentado durante 40 años para vuestra jubilación. Su hijo ha estado falsificando la firma de Elena aprovechando su debilidad, sentenció Jennings con una voz que cortaba como un bisturí. Ha usado los ahorros de toda su vida para mantener el nivel de vida en Pozuelo de Alarcón y pagar las cuotas del Tesla. Juan, tiene que entenderlo. Si no actúa ahora mismo, Javier no solo intentará recuperar esos 3 millones del depósito, sino que le dejará a usted en la calle, sin un solo euro en su cuenta bancaria. Tiene que llamar a la policía antes de que él se dé cuenta de que usted sabe la verdad. Salí del banco con el corazón martilleando contra las costillas, sintiendo que el aire de la Castellana era demasiado denso para mis pulmones. No llamé a la policía desde allí. A pesar del consejo de Jennings, una parte de mí, esa parte que todavía recordaba a Javier como el niño que jugaba en el Parque del Oeste, necesitaba enfrentarse a él. Necesitaba mirar a los ojos al hombre que había ayudado a criar y preguntarle cómo había sido capaz de robarle a su madre mientras ella se apagaba en una cama de hospital. Regresé al piso de la calle de la Princesa. Me senté en el salón, en penumbra, y esperé. Sabía que el hambre de ese dinero lo traería de vuelta. A las 6 de la tarde, el sonido metálico de la llave girando en la cerradura rompió el silencio. Javier entró solo esta vez. Ya no había rastro de la falsa amabilidad del domingo ni de la preocupación filial. Su rostro estaba congestionado, con las venas del cuello marcadas y los ojos inyectados en sangre. ¿Dónde está, papá? Espetó sin siquiera cerrar la puerta. El papel.
Sé que no lo tiraste. He hablado con el portero de la finca y me ha dicho que el camión no pasa los domingos. Me has mentido. Me serví un vaso de agua en la cocina con las manos sorprendentemente firmes. El miedo se había convertido en una resolución fría. Está a buen recaudo, Javier. He pasado la mañana con Russell Jennings en la Castellana. Se detuvo en seco en mitad del pasillo. El color desapareció de su rostro, dejando una palidez grisácea bajo el bronceado artificial de Pozuelo. ¿Qué te ha dicho ese viejo? No le creas, papá. Es un resentido que siempre envidió el éxito de nuestra familia, me tiene manía porque. Me ha enseñado las firmas, Javier, le corté, alzando la voz por primera vez. Las firmas falsificadas en nuestra cuenta de ahorros, la de toda nuestra vida. He visto las transferencias de la red de suministros. Lo sé todo. Lo del hospital clínico, lo de las facturas infladas. Todo. Javier dio un paso hacia mí, cerrando los puños. Por un momento, vi en sus ojos un destello de violencia pura, un animal acorralado que ya no reconocía a su padre. Ese dinero es mío por derecho, siseó con una voz que no parecía suya. Yo me arriesgué. Yo hice el trabajo sucio en esos despachos mientras tú leías libros de historia. Mamá solo era una vieja paranoica que se interponía en mi camino. Se negó a tratarse el cáncer solo para castigarme, para que yo no pudiera tocar los fondos mientras ella estuviera viva. Se murió por puro despecho, para joderme la vida. Esa frase fue como un puñal. Mi hijo creía que el sacrificio de Elena, su dolor silencioso y su renuncia a una oportunidad de vivir, eran simplemente una maniobra financiera contra él. No entendía que su madre había entregado su último aliento para no tener que denunciarlo. No, Javier, dije con una calma gélida. Se murió porque sabía que si usaba ese dinero en médicos privados, la justicia empezaría a tirar del hilo y tú acabarías en prisión. Usó su agonía para comprarte tiempo, esperando un arrepentimiento que nunca llegó. Y lo único que has hecho es saquear su casa antes de que las flores de su tumba se hayan marchitado. Saqué el móvil del bolsillo. Ya había marcado el 091. He hablado con la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Una patrulla de la Policía Nacional está doblando la esquina de Plaza de España ahora mismo. Javier soltó una carcajada histérica, un sonido seco y roto. ¿Vas a entregar a tu propio hijo? ¿A tu única sangre? ¿Y qué pasará con Lucía? ¿Quieres que tu nieta vea a su padre en los telediarios saliendo de un juzgado? Lucía merece un abuelo que le enseñe lo que es la integridad, ya que su padre ha decidido ser un criminal, respondí. Oí las sirenas a lo lejos, el eco de los servicios de emergencia rebotando en los edificios de la calle de la Princesa. Javier, cegado por el pánico, corrió hacia la puerta, pero en su desesperación tropezó con una de las cajas de libros de Elena que aún bloqueaban el pasillo. Cayó al suelo de forma estrepitosa y de la caja se desparramaron decenas de ejemplares. Irónicamente, quedó atrapado en el suelo, rodeado por los libros de la mujer a la que había traicionado. La policía llegó 5 minutos después. Lo levantaron del suelo y le pusieron las esposas mientras los vecinos, atraídos por las luces azules, se asomaban a los balcones con esa curiosidad amarga de Madrid. Javier me miró una última vez antes de que se lo llevaran. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo odio. Cerré la puerta y, por primera vez en 6 días, lloré. Lloré por Elena, por mi nieta y por el hijo que acababa de perder para siempre. Pero sabía que, entre las páginas de Moby Dick, la verdad por fin había encontrado su puerto. 2 meses después de aquel sábado que lo cambió todo, me encontré de nuevo sentado en una terraza frente al Parque del Retiro, viendo cómo las hojas de los castaños se teñían de ese ocre tan propio del otoño madrileño. Javier seguía en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real.
El juez de instrucción había denegado la libertad bajo fianza debido al riesgo de destrucción de pruebas y a la gravedad de los delitos contra la hacienda pública y el patrimonio. Su abogado intentó argumentar que Elena no estaba en sus cabales o que sufría demencia senil cuando organizó aquel depósito, pero el testimonio técnico de Russell Jennings y los registros digitales del Santander fueron demoledores. Lo que más me duele hoy no es la pérdida de la fortuna, ni siquiera el silencio sepulcral que ahora habita en nuestro piso de la calle de la Princesa. Es el peso insoportable de la verdad sobre los últimos meses de mi esposa. Ella sacrificó su propia oportunidad de vivir. Rechazó tratamientos en clínicas privadas que podrían haberle dado años de vida solo para preservar la integridad de ese dinero, que era la prueba irrefutable de los crímenes de nuestro hijo. Elena murió con un dolor físico atroz, fingiendo un deterioro cognitivo para que Javier no sospechara que ella custodiaba el arma de su propia caída. Murió sola en su secreto, protegiendo mi vejez de la ruina y protegiendo a la sanidad pública de un hombre que no conocía los escrúpulos. Esa es la carga de gratitud y culpa que llevaré conmigo hasta el día que me reúna con ella. He llegado a la conclusión de que hay traiciones tan abismales que el perdón humano se vuelve una tarea imposible. Ese juicio tendré que dejárselo a Dios, con su sabiduría perfecta. Pero aquí, en Madrid, en la tierra que ella tanto amó, yo he elegido la justicia. Por eso, he decidido que esos 3 millones de euros no se quedarán acumulando intereses en una cuenta olvidada. He constituido la Fundación Elena López, con sede en el Distrito de Retiro, dedicada íntegramente a combatir el abuso financiero y el maltrato silencioso hacia nuestros mayores. Quiero que el sacrificio de Elena se transforme en un escudo para otros. No quiero que ningún otro jubilado en España se sienta vulnerable en su propia casa, despojado de su dignidad por las personas en las que más debería confiar. Al compartir esto, os pregunto con el corazón en la mano. ¿Habéis notado señales extrañas en vuestro entorno? ¿Sabéis realmente quién gestiona las cuentas de vuestros padres o abuelos? Si estuvierais en mi lugar, ¿habríais tenido el valor de denunciar a vuestra propia sangre para honrar la memoria de quien os dio todo? La verdad importa, especialmente cuando duele y desgarra. La historia de Elena es un recordatorio de que el amor a veces se manifiesta de formas terribles y heroicas. Os agradezco que me hayáis acompañado en este doloroso camino de reconstrucción. La próxima vez que vayáis a tirar un papel a la basura, miradlo 2 veces. Podría ser el último regalo de alguien que os ama más que a su propia vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.